acerca de tu actividad. Te decíamos recién y te presentábamos como museólogo, has sido director del Museo Meinrad Hotz, que también preguntábamos si lo estábamos pronunciando bien. Y bueno, sabés que nos interesaba compartirles un poco a nuestros oyentes y oyentas. Era también un poco cómo habías llegado a dedicarte profesionalmente a esta actividad. Bueno, antes que nada, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, como decías, fui hasta diciembre del 2022 el director del Museo Hooks. Esencialmente soy museólogo y mi campo de acción tiene que ver con el patrimonio cultural. Ajá. Y creo que este universo estuvo conmigo desde siempre. No hace mucho conversábamos con un grupo de amigos acerca de las búsquedas de cuando uno es pibe, ¿no? Eso. E indaga en lenguajes artísticos, en la música, en la pintura, en la escritura también. Desde muy chico me sentí, digamos, una atracción muy especial respecto a los lenguajes. Y creo que lo que vino después fue profundizar esa exploración. Hasta encontrar, no diría encontrar que el campo de la museología y el patrimonio es digamos, como mi lugar, sino tal vez condensa muchos de los intereses que tengo, están Claro. condensados en esa práctica. Pero bueno, me interesan muchísimos otros campos de la cultura, como la escritura también. Así que un poco es esa la historia. Y estudiaste, ¿no? Museología, que es digamos, una carrera, porque digo, insisto con esto porque a veces hay personas que, digamos, que no lo saben o nos escucha alguien que por ahí está en la definición o buscando, digamos, explorar su horizonte profesional, digamos. ¿Dónde estudiaste y cómo fue la carrera resumidamente, digamos? Yo esencialmente me formé en Historia del Arte y la carrera de museología la estoy desarrollando en Luján. Ajá. Y aprovecho que compartís esto de, por ahí la gente no lo conoce y es cierto, el campo de la museología, justamente en este presente digamos, de la coyuntura política nacional, Sí. también tiene mejor dicho, es un gran tema de debate, porque fueron, bueno, removidos muchos de los directores y directoras de los actuales museos nacionales, Sí. y es una carrera que, por lo general, no se la considera en términos de los espacios que terminan por ocupar eh, los museólogos y las museólogas en los espacios museales, ¿no? Sí. Eh, de hecho, esta ha decidido que parte de los nuevos directores provengan de otros campos de acción, como la historia, pero bueno, creo que la museología es una disciplina que tiene muchísimo para dar y sobre discutir en términos de justamente de los espacios museales, del patrimonio y sobre todo de la historia. Claro, bueno, sí, digamos, y te tomo esto, digamos, bueno, yo soy profe de historia, digamos, y conocía, digamos, pero esto también, digamos, está bueno esto que resaltás de la situación en la que están, digamos, como gran parte, digamos, de institutos culturales u otras entidades culturales nacionales, digamos, como es el Inca, por ejemplo, y también alcanza, ¿no? Con esto que vos contás, a los museos, ¿no? Entonces, digamos, esto digamos, la situación que preocupa por todos lados, ¿verdad? Eh, y te digo, y ya me meto en preguntarte, digamos, vos has tenido, bueno, sos un conocedor de la historia de una ciudad, digamos, que acá en la región noroeste de la provincia, digamos, tiene mucho atractivo y es muy nombrada a veces, pero que no todos conocemos bien cómo es su historia.
digamos, estamos hablando de la ciudad de Los Toldos, que es la ciudad cabecera de General Viamonte, y que digamos, tiene por un lado una tradición. Siempre hablamos con Agustín Vitale, que también aprovechamos para mandarle saludos, de que tiene como dos cosas que generan como un atractivo. Por un lado, una historia muy vinculada a pueblos originarios, a los mapuches, y por el otro lado, ¿no? El atractivo de lo que es la ciudad natal de Eva Perón, ¿no? Pero digamos, como comenzarte a preguntar un poco por la historia vinculada a los mapuches y cómo se vincula Los Toldos a este pueblo. Bueno, aprovecho también, me sumo al abrazo a Agustín. Bueno, como decías, tenemos, Los Toldos es una ciudad de 20.000 habitantes, el último censo arrojó esos números. Sí. Y el pasado de la ciudad está profundamente vinculado al impulso poblacional de las comunidades indígenas, específicamente de la comunidad mapuche del Lonco Ignacio Coliqueo. Ajá. Es decir, nosotros en Los Toldos tenemos muchas veces muchas dificultades para asumir nuestra identidad y Ajá. comprender que Los Toldos no es una ciudad exclusivamente impulsada por la llegada de migrantes, sino que tiene un pasado anterior y por supuesto que es un pasado lleno de conflictos y que la sociedad toldense le ha costado mucho trabajo asumir que la historia es una historia esencialmente conflictiva, en el que la desposesión del territorio, el proceso de aculturación ha sido realmente notable, ¿no? Sí, sí. Y ha dejado huellas que llegan hasta nuestros días. Como decía, Los Toldos surge a partir de este impulso poblacional de la comunidad de Ignacio Coliqueo en 1862. Y digo la fecha porque me parece importante comprender que este proceso digamos, de desarrollo que tuvo la ciudad de Los Toldos, hasta el actual Los Toldos que conocemos hoy, tiene que ver con este poblamiento, ¿no? En una zona de frontera, imagínense una línea imaginaria, ¿no? Que divide el territorio argentino de un lado y el territorio indígena del otro, y en el medio la frontera, es decir, la frontera como espacio que rodea el límite. En ese lugar se radicó Ignacio Coliqueo junto a 2.000 personas a modo de pueblo. Luego, Ajá. Bien, nos estabas contando que bueno, que en la zona de frontera, digamos que era un espacio donde se habitaba, ¿no? Entre un territorio y otro, se asentó el cacique Coliqueo junto con unas 2.000 personas, ¿no? Exacto. Esa zona de frontera, yo decía que consideramos que si hay un lugar donde rastrear, digamos, la identidad toldense es en ese espacio profundamente diverso, que lamentablemente no ha llegado a nuestros días, digamos, esa riqueza de la diversidad. En esa zona de frontera, más o menos en 1871, se radica el Héctor Urquizo, que es el fundador de Los Toldos Nuevo, pero además es un comerciante y va a instalarse en modo dependiente de una pulpería, pero sobre todo el Héctor Urquizo es un escritor. Y los escritores, ¿qué hacen? Observan y narran. Sus memorias recuperadas por Menrado Hooks, son un testimonio muy importante para comprender cómo fueron esos años de frontera, en tanto el vínculo de las comunidades indígenas con, digamos, la Guardia Nacional, y también con las comunidades que permanecían en la tierra. Esos manuscritos que se hallan en el Museo Histórico Menrado Hooks, sí, son un testimonio muy importante y que uno los puede asimilar, o mejor dicho, los puede comparar en términos de información con libros de otros autores un poco más marginales u orbitales, como Santiago Bendaño o Gomila, que fueron digamos, escritores cautivos que han vivido en las tolderías y que han narrado
esos días de una manera muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar o leer en la escuela, ¿no? A partir de las obras de Sarmiento y también pensar a la comunidad indígena como, bueno, ¿no? Como los salvajes, los bárbaros y la sociedad blanca, la civilizada, ¿no? La imagen de Héctor Urquizo que ha construido acerca de la comunidad indígena nos permite comprender episodios realmente violentos que han tenido un impacto muy profundo en lo que tiene que ver con la consolidación de una comunidad que ha ido perdiendo con el tiempo, como decía hoy, el territorio, pero también y sobre todo las prácticas. Decía que Héctor Urquizo llegó en 1871 y recién en 1892 va a fundar el Los Toldos Nuevos. Con la fundación de Los Toldos Nuevos lo que empieza a generarse también es una lenta migración del campo a la ciudad, ¿no? De una sociedad que ya viene diezmada por el Estado argentino, que deja de enviarle raciones, que deja de protegerla incluso del avance tal vez de los malones, ¿no? Y esa llegada a la ciudad también es conflictiva, ¿no? Imagínense que la pérdida del territorio es un problema enorme, pero la pérdida de la práctica cultural en términos de rituales funerarios, del uso de la lengua, de las prácticas espirituales, es mucho más poderoso en términos de capital simbólico, porque la pérdida de eso, digamos, genera inmediatamente en las personas y en las comunidades un sentimiento no de inferioridad, pero sí de permanente exclusión, que fue lo que le pasó a la comunidad mapuche en Los Toldos durante todos estos años. Y te iba a preguntar justamente sobre esto, porque hablábamos el otro día con Agustín acerca yo le preguntaba, o sea, sobre la permanencia y el uso en la actualidad del mapudungún, ¿no? Que así corresponde decirlo, ¿no? Digamos, y él me decía que, bueno, que algunas personas les contaban que, bueno, que sus padres sí hablaban, digamos, la lengua, pero que a ellos no se lo habían enseñado por vergüenza, como o porque no querían que la aprendan, ¿no? Digamos, esto, digo, como para aportarte en esto que vos decías, si vos sabrás, digamos, contextualizar esto que yo te digo, si lo que te digo, digamos, tiene otro significado. Y por el otro lado, si me profundizás un poco, digamos, cerca de la figura de Héctor Urquizo, digamos, que es muy, digamos, muy particular, ¿no? Como vos contabas, porque además, digamos, tenía este aporte de escritor, ¿no? De narrador también, si se quiere. Sí, mirá, voy a empezar dándote un ejemplo del presente para comprender un poco mejor la dimensión de lo que significa la pérdida de las prácticas culturales. El año pasado, junto a Isabela Di Santi, sí, antropóloga de la ciudad y amiga, presentamos un libro llamado Resistencias Silenciadas, que un poco lo que buscaba ese libro era traer al presente un hecho muy importante que sucedió en Los Toldos en el año 1900, que fue una represión llevada adelante por el cacique Simón Coliqueo, el segundo hijo de Ignacio Coliqueo, y la policía de Los Toldos. Ajá. Esta represión fue dirigida contra el pueblo mapuche y en especial en especial dirigido a María Hortensia Roca, que fue una machi muy importante y que regresó a Los Toldos después de haber tenido una vida, digamos, muy digamos, extraña, porque ella es cautiva, es nieta de Calfucurá y también fue cautiva por Julio Argentino Roca, que le da el nombre, ajá, que le permite estudiar, que le habilita una vida, digamos, que le permitió casarse, tener hijos, ir a la escuela, y en algún momento, luego de enviudar, ella decide recuperar o reconectarse, mejor dicho, con su familia, con su sangre, con su trayectoria indígena, y comienza a recorrer aquellas tolderías que quedaron en pie, y entre ellas
Los Toldos. Y un poco lo que hace María Hortensia Roca es intentar llevar adelante el guiñatún, que estaba prohibido desde 1876. El guiñatún es una de las celebraciones más importantes que tiene la comunidad mapuche, que entre otras cosas se celebra para pedir buena salud, buenas lluvias para las cosechas. Y este guiñatún, que fue celebrado por María Hortensia en la tribu, sí. Simón Coliqueo lo mandó a reprimir. Hubo muertos, hubo muchos heridos y hubo muchas detenidas y detenidos. Lamentablemente no conocemos el nombre de las personas que fueron detenidas, conocemos el nombre de algunos de las personas que murieron. Entonces, este libro, que buscaba un poco contar esta historia, lo presentamos en la biblioteca Mariano Moreno, en la Biblioteca Popular de Los Toldos, sí. Y luego de la presentación, se acercó una chica a contarnos que ella estaba buscando reconectar con su propia identidad y que había leído en el libro y en una serie de árboles genealógicos que nosotros habíamos intentado trazar, tratando de volver a darle identidad a estas personas que habían perdido la vida o que habían sido detenidas, sobre todo mujeres. Son 38 mujeres detenidas con sus hijos, de los cuales existen fotografías. Esta chica entonces lo que se acercó a contarnos fue su búsqueda. Y en esa búsqueda lo que me dijo fue, lo que nos dijo a Isabela y a mí, fue que su madre todavía no estaba preparada para hacer esa conexión. Que su madre todavía permanecía un poco ajena a esta idea de reconectarse con ese pasado. Entonces, esto lo cuento por lo que me decías, vinculado sí. a qué pasa con la transmisión, ¿no? El proceso de exposición incluye también ese lento, diluir de las prácticas de la lengua, del asumirse, de asumir la identidad, digamos. En este caso estamos hablando de la identidad mapuche, pero el asumir la identidad es producto también de un gran poder de violencia del Estado principalmente, ¿no? Sí. Y luego la incapacidad de los distintos gobiernos a lo largo de la historia de poder realmente dar una solución y una respuesta a las comunidades. En este caso hago referencia específicamente a lo que tiene que ver con el cementerio sagrado de la comunidad mapuche, en la cual ellos no pueden llevar adelante prácticas rituales funerarias, no pueden enterrar a sus muertos, y en el presente es también un motivo de debate. Eso en relación a lo que me preguntaba sobre la transmisión. Sí, sí. Y vinculado a Héctor Urquizo, personalmente me parece una figura fascinante, me genera muchísimo atractivo, y me gusta mucho decir que el fundador de mi pueblo es un escritor, en términos de que es alguien que usa la palabra no solamente para pronunciarse, sino también como un arte, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que los presidentes, los gobernadores, los intendentes provengan de un campo más bien cercano al derecho, ¿no? Sí. Y la idea de un fundador vinculado a la escritura me genera esperanza, ¿no? Porque siento que en este momento de la coyuntura nacional, si hay algo que necesitamos es un poco de imaginación y un poco de creatividad, sí, para dejar de repetir, ¿no?, algunas prácticas que ya nos han llevado a lugares más bien oscuros. Y como te decía, Héctor Urquizo fue literalmente alguien que nació en una absoluta pobreza y de alguna manera también lo consideramos el primer meritócrata, porque en sus memorias lo que hace Urquizo es constantemente contar cuán difícil le fue su vida para desarrollar todo lo que desarrolló después, que no es solamente la fundación de un pueblo, sino se transformó en un comerciante próspero con muchísimas casas y sucursales por la zona. Incluso sí, sus días los termina viviendo en Buenos Aires, en Liniers. Sí. Pero hay algo importante en Urquizo. La fundación de Los Toldos se da en 1892, pero esos años otros hacendados tenían intenciones de lotear sus campos y venderlos, ¿no? Lo que hace Urquizo,
además de lograr que los ingleses definitivamente pasen las vías del ferrocarril por sus campos y de esa forma echar por tierra todos los proyectos, digamos, urbanísticos de alrededor, digamos, de otros hacendados, por ahí de gente, digamos, con muchísimo poder económico y muchísimo poder territorial, lo que hace Urquizo es facilitarle la compra de los solares y las quintas a las personas con planes de pago muy accesibles, muy accesibles. Y además, sumado a esto, Urquizo escribe un libro que se llama Los toldos, mi hijo. No editó ninguno en vida. Las ediciones de los libros de Lector Urquizo son ediciones que hizo Menrado Hooks, y eso también es un tema para discutir. Pero este libro, Los toldos, mi hijo, lo que refleja es ese proceso de fundación y al mismo tiempo esboza pequeñas biografías y trayectorias de los primeros compradores, lo cual no deja de ser un documento impresionante, porque conocemos, por ejemplo, que la primera persona que compra un solar a Lector Urquizo en Los Toldos Nuevos es una persona de la comunidad mapuche. Y nos parece muy interesante este dato, porque nos permite ver realmente cuál era esa visión que Urquizo tenía de la fundación del pueblo, pero también qué visión tenía acerca de la comunidad. Digamos, uno puede leer sus libros, sus manuscritos, y se da cuenta de que la lectura que hace Urquizo respecto de lo que estaba padeciendo la comunidad mapuche sobre, digamos, la llegada de, no sé, ahora me surge el coronel Lagos desde Junín, pero digamos, la violencia que el Estado ejercía sobre la comunidad, ¿no? Sí. Está muy bien descrita en los textos de Lector Urquizo. Por eso me parece importante destacar que no solamente fue un comerciante y el fundador de Los Toldos, sino sobre todo fue un escritor. Bueno, bárbaro. Nos has dejado, digamos, estamos acá en el estudio con Anaí, digamos, estamos así como anonadados escuchando todo lo que contás, porque, digamos, siempre teníamos información, digamos, pero quedaban, digamos, como cabos sueltos, y a veces, digamos, un poco lo que contamos o reflexionamos siempre sobre la historia de las ciudades, es que a veces se diluye, digamos, un poco la historia profunda, ¿no?, de las ciudades en algunos relatos que son como canónicos, si se quiere decirle. Entonces, digamos, nos deja como muy pegados a lo que estás contando. Y, digamos, nos queda para hacerte una pregunta, luego seguramente... A ver. Ahí, ¿me escuchás? Ahí sí, ahí te está. escucho. Quería agregar algo. Hola, Fernando, ¿cómo estás? No, muy pegado, y también un poco como que sorprende para nosotros, ¿no? La historia un poco de Los Toldos. Yo, por ejemplo, que no conozco el lugar, un poco me cuenta Agustín, y siempre que viene a Chacabuco hablamos. Pero bueno, me quedo con esto también, ¿no? Aquello que se nos enseñó en la escuela, y por ejemplo, acá en Chacabuco, cuando hablamos de comunidades, ¿no?, dentro de las escuelas, uno mira para el norte o mira para el sur, a otras provincias, y nunca se nos habló de esta ciudad que queda muy cerca de nuestra ciudad, ¿no? Que ahí también había una comunidad, la comunidad mapuche. Entonces me quedaba con esto, ¿no?, de cómo también un poco se nos borra esta historia regional, zonal, para las otras ciudades también. Pero bueno, muy entretenido y muy interesante todo lo que contabas. Hola, Anaí, ¿cómo estás? Bueno, esto que surge ahora me permite pensar también en algo que a mí me interesa mucho y que tiene que ver con qué podemos ofrecer nosotros desde la ciudad en la gran discusión federal, en la gran discusión nacional y sobre todo en la gran discusión de la provincia. Me interesa discutir lo que tiene que ver esta contraposición entre ciudad cosmopolita y europea y el supuesto atraso cultural, económico y político, digamos, del resto del territorio nacional. Es decir, mucho de lo que pasa en Buenos Aires se convierte en tema nacional, ¿no? Digamos, en Buenos Aires los artistas alcanzan el éxito, aunque, digamos, es un concepto que es difícil de mensurar, y creo que naturalmente podemos hablar largo rato sobre qué significa el éxito. Pero aquellos que se expresan desde la capital, ¿no?, o desde los centros, hablan en nombre de lo nacional y de una agenda común. Sin embargo, la literatura, la música, el propio campo de los museos y las discusiones en torno al patrimonio y los archivos que se generan en otras zonas son considerados como expresiones provinciales
que se enfocan en asuntos regionales. Y esto para mí es un obstáculo muy poderoso a la hora de pensar políticas públicas que tengan impacto real en la forma en que gestionamos la cultura y contamos la historia. Y además reproduce una gran desigualdad que se manifiesta principalmente en la distribución de la riqueza, el acceso a programas de formación, el fomento y desarrollo de las industrias culturales y también en las herramientas que los trabajadores de la cultura tienen a su disposición para realizar sus proyectos. Además, y esto creo que es especialmente notable, en cómo ciertas luchas adquieren una relevancia que no se corresponde con las realidades de los artistas, de los creadores, de los historiadores, que crean o piensan sus obras fuera del centro. Esto me parece también que es importante a la hora de analizar los procesos históricos de los pueblos como los nuestros. Sí, totalmente, digamos. Yo agrego solamente, digamos, que como conocedor un poco de la historia de mi ciudad, de la ciudad de Chacabuco, también, digamos, pasa algo similar a esto. Digamos, que te lo propongo también que en algún momento lo podamos retomar y seguir hablando. Bueno, digamos, Fernando, yo tengo que despedirte porque se nos ha cumplido más o menos el horario. Vamos a estar con el amigo Andrés Russo, charlando un poco sobre las noticias nacionales, a ver si encontramos alguna buena noticia. Pero digo que quiero dejarte el espacio por si querés contar algo de lo que estás haciendo en la actualidad o querés, digamos, compartirle algo a nuestros oyentes de alguna forma de contacto. Bueno, antes que nada agradecerles y desearles suerte con las buenas noticias que lleguen del ámbito nacional. No, agradecerles y por supuesto dispuesto a retomar la conversación en el futuro. Por supuesto están mis redes sociales disponibles para seguir expandiendo y compartiendo historias. De hecho es lo que hago también en ese espacio, por ahí contar un poco de los laburos en los que estoy explorando, pero bueno, esencialmente agradecerles el espacio y otra vez dispuesto a retomar la charla cuando consideren que sea necesario. Bueno, Fernando, la verdad es que los agradecidos somos nosotros y seguramente, digamos, con todas estas coincidencias que hemos encontrado acá en esta conversación al aire, no van a faltar oportunidades de seguir haciendo cosas, ¿eh? Así que te mandamos un abrazo y te saludan acá también los oyentes. Un abrazo a ustedes. Adiós. Gracias. Bueno, ahí pasó Fernando Cocchi. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Viste cómo ahí parece un patrón que se va como encontrando en unos y otros lugares? Sí, es uno de las ideas de este programa, ¿no? De poder contar la historia o lo que pasa alrededor nuestro también, ¿no? Y que es muy cercano a las ciudades de esta zona.